a ser un dolor y molestia localizado en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, la cara y cuello. Ahora, respecto a su clasificación, vamos a tener clasificación primaria y la secundaria. En la primaria tenemos a la migraña, la tensional y también racimo. Respecto al porcentaje, migraña va a ser un 12%, o en tensional un 69% y en forma de racimo sería un 2%. Ahora, en la cefalea secundaria tenemos infección generalizada, lesión cráneoencefálica, trastornos vasculares, hemorragia subaranoidea, ¿no? Como vemos a continuación. Respecto a las migrañas, vamos a tener primero sin aura, que también se le va a llamar como migraña común. Ahora, es importante mencionar que al menos tiene que haber 5 crisis y su duración va a ser de 4 a 72 horas. Al menos de los 4 síntomas que voy a mencionar, 2 se tienen que cumplir. Va a ser de forma unilateral, carácter pulsátil, intensidad moderada o grave, y va a empeorar conforme vas tú a hacer tu rutina diaria, por ejemplo, caminar, subir las escaleras, bajar las escaleras, ¿no? Y también se tiene que cumplir uno de los siguientes síntomas, que normalmente son de la cefalea, por ejemplo, náuseas o vómitos. También la fotofobia, que va a ser molestias para ver la luz, y la fonofobia, que va a ser molestias para poder escuchar los ruidos, pues, ¿no? Migraña con aura, también llamada migraña clásica. Al menos tiene que haber 5 crisis y tiene que cumplir uno o más de los siguientes síntomas del aura. Por ejemplo, respecto a lo visual, fotopsias, escotomas; respecto a lo sensitivo, parestesias, problemas en el habla o del lenguaje, problemas motores, también problemas retinianos o troncoencefálicos. También al menos 3 de las siguientes características. Por ejemplo, propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante el periodo de propagación igual a 5 minutos. Se suceden 2 a más síntomas de aura. Cada síntoma de aura tiene una duración de 5 a 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura son unilaterales. También es positivo. El aura está acompañado de lo que sucede de los siguientes 60 minutos a una cefalea. Cefalea de tipo tensional, ¿no? También es llamada cefalea tipo tensión o cefalea por contracción muscular. Todos estos sinónimos que vemos en esta diapositiva. Ahora, en esta parte es importante que el paciente tenga al menos 10 episodios, ¿de acuerdo? La duración va a ser de 30 minutos a 7 días. Y tienen que cumplirse al menos 2 de las siguientes características. Su localización tiene que ser bilateral, va a ser de tipo opresiva o tensiva, no pulsátil. La intensidad tiene que ser leve o moderada. Y no va a empeorar con la actividad física habitual, ¿no? Como por ejemplo andar o subir las escaleras. Ahora, aparte, tiene que tener las 2 características siguientes. No va a haber náuseas, no van a haber vómitos y puede estar asociada en algunos casos con fotofobia o fonofobia. Nunca van a ser ambas. Ahora vamos a hablar de la cefalea en racimos. Este tipo de cefalea primero va a aparecer de los 25 a 35 años, ¿no? Y va a desaparecer ya cuando el paciente tiene de 60 a 65 años aproximadamente. Los sinónimos de esta patología va a ser, por ejemplo, una neuralgia ciliar, ¿no? Y todo lo que vemos a continuación. En esta parte es importante mencionar que al menos tiene que tener 5 episodios. El dolor va a ser unilateral, de intensidad grave o muy grave, en la región orbitaria,
supraorbitaria o también en la región temporal. ¿Cuál es la duración? De 15 a 180 minutos, siempre y cuando no haya tratamiento. Ahora, cualquiera de las características siguientes tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, las ipsilaterales a la cefalea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si me duele esta parte de la cabeza, también me va a doler toda esta parte de acá. Bueno, en este caso la región orbitaria puede ser, pero del mismo lado. Va a presentar hiperemia conjuntival o lagrimeo, congestión nasal y rinorrea. Va a haber edema palpebral, sudoración frontal y facial, o miosis y o ptosis. Ahora, respecto, también vamos a mencionar que el paciente va a tener una agitación, alguna inquietud, va a tener mucha molestia, ¿no? ¿Y cómo va a ser la manifestación? Una vez cada 2 días y 8 más o menos al día, ¿no? Es por eso que se le dice en racimos, porque se va a presentar en ese tipo de episodios, por días. Bien, ahora en este cuadro podemos observar los tipos de cefalea. Para empezar tenemos la cefalea tensional, ¿no? Con una duración de 30 minutos a 7 días. Su localización va a ser bifrontal, de tipo opresiva, no se va a agravar con el esfuerzo y se va a asociar con náuseas leves. La actividad física no lo impide, ¿no? La intensidad va a ser leve, moderada, ¿no? Puede asociarse el factor de estrés. El tratamiento, bueno, acá lo estamos mencionando, puede ser con paracetamol, el AINES, cualquier AINES. Ahora tenemos como tratamiento preventivo, tenemos los antidepresivos, ¿no? Ahora, tenemos la siguiente que vendría a ser la migraña. Su duración es de 4 a 72 horas, va a ser de tipo hemicranial, va a ser pulsátil, se va a agravar con el esfuerzo, el movimiento, como ya lo mencionamos. Se va a asociar con las náuseas, vómitos, sonofobia, fotofobia, ¿no? Este paciente va a buscar estar en reposo para sentirse mejor. La intensidad va a ser de moderada a grave. Los síntomas van a ser de aura. Y como vemos, el tratamiento con AINE o triptanes. Ahora, tenemos la cefalea en racimos. La cefalea en racimos va a durar de 15 a 180 minutos, cuando no hay tratamiento, obviamente. La localización va a ser periocular o unilateral, como lo vemos en la imagen. De tipo punzante, ¿no? Se va a agravar con el tacto, ¿no? También se va a asociar con lagrimeo en el ojo, o el ojo va a estar rojo, va a haber un edema palpebral, una congestión nasal, una rinorrea. El paciente va a tener una intranquilidad motora. La intensidad va a ser grave. Ahora, ¿qué tipo de tratamiento se usa? El oxígeno. También esto se va a enfocar al horario, el alcohol, y se va a dar más en varones. Características semiológicas de la cefalea. En historia clínica es importante preguntarle al paciente la edad de inicio, si hay presencia o ausencia de aura, frecuencia, la intensidad y duración de la crisis, ¿no? El número de días que ha tenido con dolor de cabeza en el mes, cuál ha sido la hora, el modo de aparición, ¿no? El lugar y la radiación del dolor. También es importante preguntarle si ha habido una asociación, alguna caída, algún trauma, cuál es el estado de salud general, también si ha habido un cambio de trabajo o estilo de vida, alguna discapacidad, ¿no? El cambio de método anticonceptivo en mujeres, eso también implica bastante, ¿no? Y también, por ejemplo, la revisión de medicamentos actuales. De repente hay uno en especial que está ocasionando ese dolor. Ahora, ¿cuáles son las características en el examen?
Bueno, tenemos que tener en cuenta la presión arterial y pulso del paciente, escuchar los soplos en el cuello, los ojos y la cabeza para detectar signos clínicos de malformación arteriovenosas, ¿no? Palpar las regiones de la cabeza, el cuello y los hombros, examinar los músculos de la columna y del cuello. Ustedes se preguntarán por qué. Es porque va relacionado, tiene una relación con la cefalea tipo tensión. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma? Cuando hay síntomas sistémicos como la fiebre, que nos ayudaría a guiarnos en hacer una tomografía o un estudio de imagen, ¿no? También cuando hay una historia de alguna neoplasia, algún déficit neurológico. También cuando el dolor es súbito o abrupto, cuando la paciente tiene edad avanzada, hay un cambio en el patrón, por ejemplo. Si te dice que le dolía la parte derecha de la cabeza y de repente se cambia a la izquierda. También cuando hay dolor al cambio a la posición del paciente, cuando hay dolor al toser, al ejercicio o al estornudo, cuando hay presencia de papiledema, hipertensión endocraniana, una progresión de cefalea o tiene presentaciones atípicas. También si se presenta en el embarazo o en el puerperio, que va a ser ni bien la paciente da luz, va a haber un dolor ocular o en algún síntoma autonómico después de algún trauma sufrido por el paciente, patologías del sistema inmune, el sobreuso de analgésicos. Si nos dice me tomo 3 paracetamoles al día para el dolor y no me está pasando, entonces es preocupante. Entonces tenemos todos estos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta, o red flags, ¿no? Para poder evaluarlo con más precisión. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por la atención brindada.